dar la bienvenida a Héctor Rodríguez. Héctor, muchas gracias por participar de esta entrevista en nuestro videocast. Hoy vamos a hablar de México y la transición energética en el país. Estoy seguro de que vamos a tener una charla muy informativa en esta mañana fría y nebulosa acá en Berlín. Bueno, antes que empecemos, habla un poquito de ti para la gente que nos ve, con qué trabajas, tu área de estudios. Flavio, muchas gracias. Sí, helada la mañana y toda la neblina impresionante. Bueno, mi nombre es Héctor Rodríguez, soy investigador y también coordino las actividades de investigación en México por parte del proyecto de Cobeneficios, que es un proyecto financiado por la Iniciativa Climática Internacional, que esta es fundada también por el Ministerio de Medio Ambiente alemán. Y sí, llevo 3 años ya casi en este proyecto. Y antes de eso estuve yo en dos ONGs que tratan finanzas climáticas y también temas de transición energética. Y bueno, soy maestro en Economía Política y Filosofía por parte de la Universidad de Hamburgo y previamente estudié Economía en la Universidad de Guadalajara. Yo soy de México, de Guadalajara. Y bueno, yo estoy en los diferentes temas de sobre todo de política climática, política energética y en el tema de las energías renovables. Y bueno, esa es mi línea de trabajo y de investigación. ¿Y cómo sentís esta discusión en México? Acá en Alemania se habla de transición energética con cierta banalidad. Es un tópico que hace parte de la vida cotidiana de gran parte de la sociedad civil. Ya es parte del vocabulario de mucha gente. En América Latina eso no pasa a menudo, al menos en Sudamérica. ¿Y en México, cómo es la discusión? Una pregunta muy interesante, porque de hecho, transición energética tiene un poco una connotación negativa en México en este momento, porque fue el término rebombante usado por la administración pasada al momento de hacer esta reforma energética que empezó en el 2015 y se culminó en el 2018, pero obviamente, bueno, tuvimos esta transición de gobierno y nos damos cuenta de que había cierta ambición climática, energética, de cambiar los procesos, pero no hubo un afán por traer justicia a la gente. Entonces, ahora el término que estoy utilizando es una transición justa, donde ahora el nuevo gobierno está sacrificando la cuestión climática, pero sí poniendo a la gente por delante, o al menos en el discurso estamos hablando, ¿no? Ya lo que pasa en teoría y práctica es diferente, pero entonces sí tenemos que definir, al menos en México, que transición energética per se sí tiene esta connotación negativa y que ahora también, obviamente, bueno, también para explicar a los que escuchen que México, como muchos países petroleros con combustibles fósiles como materia prima, también tenía un sistema cerrado al sector privado. Entonces, a partir del 2015, lo que fue la transición energética no fue realmente una transición a las energías limpias, una transición así se disfrazó, pero obviamente fue una transición de, de simplemente abrir el mercado a más jugadores, ¿no? Del sector de energía, que en teoría está bien, es un paso, pero no fue esa transición energética verde que todo el mundo pensó que tendríamos que tener como país. Si vas a describir la matriz energética mexicana, para quienes no la conocen, ¿qué es que la compone? ¿Hay una tradición en la matriz energética del país? Tenemos un 35% de generación de energía limpia, que esto es en la capacidad instalada, 30%, más del 90% es solar. Eh, Obviamente todo México es apto para, para solar, con alta capacidad de radiación. Y después viene lo eólico, que se tiene ahorita un 6% más o menos, que todo el Istmo de Tehuantepec, esta parte en la curva de México, es de altos vientos, pero que también es un tema muy delicado porque esta área también es fuertemente indígena, también de comunidades pequeñas, de difícil acceso, también selva.
zonas protegidas. Entonces hay un constante conflicto ahí en las autoridades, desarrolladores, sociedad civil, activistas, donde se han violentado muchos de los derechos de ellos en malas prácticas, justificando esta mal usada transición energética. De ahí viene también la mala connotación del nombre, porque con este, con este término se, como decía, se violentaban, se justificaban proyectos de energía, se justificaba todo un poco maquiavélico, ¿no? Donde el fin justificaba los medios. Entonces, ahora cuando entra el nuevo gobierno, dice, bueno, ya, transición energética, tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir con nuestras metas, pero hay que hacerla de una manera más responsable, más social, más justa. En cuanto a energía convencional, lo que domina, y es este pleito también constante entre renovables y, y gas natural. Gas natural que es lo que se está impulsando mayormente por los bajos costos, por también la facilidad que tienen ellos sobre todo en el norte del país, de trasladarla y conectarla al sistema nacional. Y bueno, también ahí entra otro tema que es de la importación de que México no tiene la infraestructura y no quiere invertir o no puede invertir. Ahí es cuestionable, pero que Estados Unidos tiene la infraestructura de gas natural, sobre todo en la parte de Texas. Entonces también lo que quieren es facilitar esa cuestión de, bueno, es muy fácil nomás ir y comprar el gas natural, ¿no? Pero bueno, ahí también estamos hablando de un tema de, de seguridad energética. Y esa es, y bueno, para entender los objetivos de México a futuro, eh, México tiene de metas en su ley de transición energética. Como dije, ahora estamos en un 35% de generación de energía limpia y es la meta 50-50, que es 50% al 2050. Y bueno, esa es la meta que se tiene, ¿no? No es muy ambiciosa, pero ahí está, es algo. Hay una tradición muy notable de hidrocarburos en México. Hubo un fuerte nacionalismo asociado a estos recursos y frecuentemente una posición contraria a la privatización. En Brasil es muy común en la historia la asociación entre la propiedad por el Estado de los hidrocarburos y la soberanía nacional. Tengo entonces dos preguntas para ti. Primero, ¿cómo funciona la asociación entre energía y soberanía en México? Y segundo, en muchas partes del mundo hay una batalla de prioridades entre los defensores de energías tradicionales y los partidarios de una energía más limpia. ¿También en México se observa esta tensión? Había un arraigo muy fuerte en la sociedad y un sentido de propiedad, de orgullo, de decir, eh, el petróleo es de nosotros, el petróleo es de todos, porque sí hubo un boom en el precio de los petróleos al principio de los 2000, donde, bueno, las arcas de México se llenaron, se infló el gasto del gobierno, parecía que todo iba bien, tenía problemas. Y después, eh, eh, los gobiernos en ese entonces como que vieron que esto era insostenible al futuro y trataron de cambiarlo. Y ahí es cuando entró lo que dices, ¿no? Como que la gente, los otros partidos dijeron como de no podemos nosotros nomás destruir el sistema que tenemos, necesitamos quedarnos con esto convencional. Y, y bueno, afortunadamente o no, se dio este cambio de la transición energética, pero se hizo muy mal. Eso hay que aceptarlo. Era algo que se tenía que hacer, pero se hizo muy mal. Pienso en mil cosas que se pudieron haber hecho mejores. Y ahora lo que pasa es al revés. La nueva transición tienen ideas muy viejas respecto a la cuestión de energía, sumado a la mala experiencia que se tuvo con esta mal hecha transición energética. Y ellos son sí tradicionalistas que quieren regresar a este punto donde decíamos que los hidrocarburos eran nuestra fuerza, que son nuestras materias, pero la gente ya no lo cree. Eso, si hace 12 años, cuando el mismo partido estaba tratando de ganar las elecciones, hubiera ganado, yo creo que la gente
bueno, no estoy seguro que la gente tenía otro discurso acerca de los hidrocarburos, querían mantenerlo, querían hacerlo, y ahí no sé tal vez cómo nos hubiera ido, ¿no? Pero lo que sí es que ahora la gente no siente esto por los hidrocarburos, sobre todo por las instituciones, no es tanto por el hidrocarburo, pero por Pemex y por el petróleo mexicanos y también por la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora hasta el contrario, porque se han visto tan malos manejos, casos de corrupción, casos de los combustibles fósiles con contratos millonarios a desarrolladores internacionales, que ahora la credibilidad de estas instituciones, de hecho, ahora son un peso muy grande para México porque generan pura pérdida. Ya tienen años generando pérdida. Entonces, ya mejor la gente ya está pensando en decir, bueno, si son tan malas, ¿para qué existen? Si vamos a considerar las energías renovables como opciones viables para México, ¿qué hablar del desempeño social de esa modalidad? ¿Podés explicarnos qué es el desempeño social y por qué es tan importante? Anteriormente hablaste de la mala reputación que en algunos momentos tuvo la transición energética en México, especialmente por cuestiones de inclusión social e implantación de proyectos. ¿Hasta qué punto el así llamado desempeño social es importante en este proceso? Y esto lo voy a relacionar un poco con el proyecto en el que estaba trabajando para que se entienda dónde viene también el término. Em, el proyecto en el que estoy, financiado por este Climática Internacional, trata de en diferentes países, incluyendo México, demostrar los beneficios monetarios y no monetarios de las energías renovables. Se hacen estudios de caso en los diferentes países y se dice, mira, estos son los potenciales co-beneficios de instalar paneles solares, de incrementar eficiencia energética y paneles solares en hospitales y escuelas públicas, en el caso de México, este estudio que se hizo, o por incrementar no sé, en las familias, que las familias pueden invertir, o comunitarias, etcétera. Y se listaron un montón de beneficios, como decía, económicos y no económicos a la gente de México. Se evidenciaron ahí cuantitativamente también otros proyectos muy interesantes que están haciendo algo parecido, por ejemplo, en calidad del aire, en muchos otros temas, pero nos dimos cuenta que hay totalmente una desconexión en lo que se podría hacer y lo que está pasando. Entonces, es de ahí donde viene también este término que ahora estamos implementando, que es el desempeño social de las energías renovables, para realmente, no me gusta usar la palabra barreras, pero ver las oportunidades que se tienen en las diferentes comunidades para ver los procesos y ver que realmente esos beneficios que nosotros desde acá, desde Europa, se están calculando, que es muy fácil hacerlo siempre, ¿no? Y esta desconexión que hay, pero ver realmente en el campo cómo realmente se pueden trasladar esos beneficios a la gente. Entonces, también lo que se pretende hacer con este nuevo término, nueva investigación, nueva corriente de investigación, es eso, como ver en los proyectos de energía, digo, nos estamos enfocando a renovables, pero también pueden ser no renovables, enfocarnos a poner, es cambiar un poco el ciclo, pero poner al individuo como el centro de la investigación, y ver realmente si las energías renovables están entregando resultados a ellos, y que se puede evaluar con diferentes indicadores de forma cuantitativa. Y eso también, como decía, va de la mano en esto de qué es lo que buscamos, una transición energética. Bueno, entonces, no sé, juntemos todas las inversiones y hagamos todo un país de África paneles solares y conectemos todo el mundo, ¿no? Pero creo que no se trata de eso, se trata de también es hacer soluciones interdisciplinarias y multidimensionales en otros temas para que sea una transición energética justa, porque si el capital se queda en pocas personas, hemos visto que no funciona de esa manera, ¿no? No queremos solamente generar energía limpia, pero queremos también que las familias tengan ingresos, queremos también reducir la pobreza, queremos también mejorar la calidad de la vida de las personas, queremos respetar, y cosas también que a veces
tenemos que pensar fuera de bloque para hablar con las personas, para entenderlas. Por ejemplo, lo que te decía en México, en esta zona del Istmo, ¿no? Respetar el uso de suelo de las personas, la dignidad de las personas, sus usos y costumbres. Entonces, de eso trata el desempeño social, como, como ver exactamente qué es la persona, las comunidades lo que quieren y, y bueno, a tratar de hacer esa conexión entre lo que se necesita hacer en transición energética en cuestión de generación de energía limpia y cumplir con las metas climáticas y con las necesidades de las personas en donde viven, donde se implementan los proyectos, ¿no? Si hay una comunidad en Chiapas, en el sur de México, en zona selvática, y dicen, bueno, venimos aquí a instalar eh, tantas hectáreas de paneles solares que a veces son incluso más grandes que lo que es el pueblo, la comunidad en sí, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Bueno, porque la transición energética viene, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cómo? O sea, ¿no? Entonces, no tenemos que ser tan inconscientes en ese aspecto. Héctor, hay además una inercia económica, política y social en nuestro continente, así que la manera común de operación para los inversores en energía y para los actores sociales envueltos en esa dinámica suele ser tan excluyente de las comunidades y de los procesos tradicionales, aunque tales energías sean nuevas, eso no importa, ¿no? De esta manera, aunque el resultado de un proyecto sea energía limpia, la totalidad del proyecto puede no ser incluyente, responsable y respetador de las culturas locales. Así que mi pregunta tiene que ver con el gobierno mexicano en particular. ¿Hay un plan de Estado en México, y no solamente de gobierno, para la transición energética que tenga preocupación con la responsabilidad social? Bueno, primero te voy a dar un punto relacionado a lo que dijiste al principio acerca de las comunidades, porque a veces en Latinoamérica se tiene esta idea de que la gente no sabe, ¿no? Que la gente en las comunidades pequeñas, rurales, no sabe qué es un panel solar, no sabe qué es, y digo, esta gente sabe mucho. Y me ha tocado hacer en esto de desempeño social entrevistas con asambleas indígenas, con activistas, y si hay un común acuerdo entre todos ellos es que la gente no está en contra de la tecnología de renovables, saben de los beneficios, saben de la necesidad que hay. Ellos lo viven, son los primeros que viven lo que es el cambio climático y saben lo que se tiene que hacer, pero tampoco eso va a justificar que se les pase por encima. ¿Sí? Y respecto a las medidas del gobierno, y aquí también es un ejemplo de cómo los procesos eh, eh, realmente no funcionan como deberían de funcionar, es que se implementa ahora lo que es una consulta ciudadana, por ejemplo, para los proyectos de energía. Y también, bueno, en otros proyectos grandes, pero ahora es muy popular en la cuestión de proyectos de energía renovable, donde se hacen asambleas y se le pregunta a la gente que si quieren tener cierto proyecto. Suena como un excelente instrumento, ¿no? Preguntarle a la gente, pero el problema es que no hay una comunicación clara, muchas veces la comunicación no está en su idioma, complican los contratos, el proceso está turbio, no es tan transparente. Entonces, y están también hechos de una manera para que beneficie a aquellos desarrolladores grandes, ¿no? Y no los hacen partícipe de este proceso. Y ese es un ejemplo de muchos, pero por otro lado también habla de que se ha hecho un progreso. Eh, Se ha hecho un progreso porque antes ni siquiera esto existía. También hay otros instrumentos, medidas que se han ido aplicando y que se tendrían que mejorar, pero yo pienso que hasta que no se cambie la mentalidad de cómo hacemos los proyectos, eh, pienso y lo que hemos visto en la investigación, que no se trata no, porque normalmente es desarrolladores, van a la Ciudad de México, tienen todos los permisos, van a la comunidad, tratan de convencerlos, ¿no? Y pienso que esa no es la lógica que deberíamos seguir en los proyectos de energía, ¿no? Pienso que si también como dice, tu producto vende, ¿no? Y si tu producto es tan bueno, la comunidad puede ser la misma que diga, oye, ¿sabes qué? Ciudad de México, eh,
nosotros queremos este proyecto, ¿no? Cambiar un poco las dinámicas de cómo funciona la creación de proyectos. Y respecto a la planeación de energía, México tiene este documento que se llama PRODECEN, no recuerdo bien ahora las siglas, son muy largas, pero lo que trata este documento y se hace cada año es trata sobre la planeación energética de los próximos 10 años. Y generalmente es muy, muy estable porque se han mantenido más o menos las mismas personas dentro de estas instituciones. Eh, y sí, esa planeación a los 10 años donde se incluyen ahí las nuevas plantas, nuevas líneas de transmisión, etcétera. Y bueno, eso sí le da un poco de certeza, pero lo que no se incluye y se planea ahí, solo se estima, es por ejemplo los proyectos de energía distribuida, generación distribuida, ¿no? Entonces se hace una estimación de que México va a crecer un 3-4% en esto. ¿Cómo? No sabemos. ¿Dónde? No sabemos. Como es esperado nomás por el flujo de inversiones, ¿sí? Pero pienso que aquí se podría hacer mucho más en ser más detallados en esto, como decir, bueno, en la zona, por ejemplo, en la zona de la península de Baja California, de México, que es la única parte de México que está desconectada del sistema eléctrico nacional, y que se ha pensado ahí, bueno, queremos hacer eh, una conexión marítima para conectar la península con el sistema nacional, o bueno, podemos importar todo de Estados Unidos con el gas licuado y todo esto. O, bueno, lo que nosotros también apoyamos es energías renovables. Estás en la península de California con sol, con todo, pero esto no se ha hecho, pero fácilmente este PRODECEN podría decir, mira, podría dar un indicador de los altos costos, decir, bueno, los costos no van a bajar hasta que no haya un cambio, y, y ellos están prometiendo, por ejemplo, una inversión en hacer este túnel desde hace años, pero que no se ha realizado por cuestiones económicas. Pero ese es ya de entrada es una muy mala señal a la gente que quiere invertir en renovables, ¿no? Yo, como, ¿por qué voy a invertir en renovables aquí? Aunque es muy caro y sería muy bueno si en X años va a estar conectado al sistema nacional y los precios van a bajar, pero que sabemos que no va a pasar. Pero esa clase de indicadores son los que son un poco perturbantes, por así decirlo, porque esas señales eh, obviamente paran esas inversiones en energías renovables. Y ese es uno de varios en la planeación, pero también lo que nosotros hicimos también en los estudios, por ejemplo, fue en lo que es Yucatán y Oaxaca, hacer un análisis de generación distribuida en fotovoltaico, y no solamente decir por tarifas eléctricas, pero también por sectores y por tamaño o sea, por ejemplo, en mediana empresa, industrial, sacar números de dónde se conviene más hacer inversiones de energía renovable, tanto para el Estado, tanto como para las personas, porque muchas de las tarifas son subsidiadas. Entonces, por ejemplo, si el Estado decide hacer una inversión ahí, en 2, 3 años, de hecho, dejaría de perder dinero porque está subsidiando eso. Entonces, y parece que no hay este esfuerzo por ver qué es lo que se puede hacer en cuestión de energía renovable. Héctor, los viajes de investigación que hiciste en México y en otros países que visitaste con tus proyectos en un nivel comunitario, ¿ves similitudes entre las demandas de esas localidades, sea en México, sea en Turquía, sea en India, o serían las realidades esencialmente distintas, con demandas no comparables si hablamos de energía renovable y si hablamos de inclusión, si hablamos de responsabilidad social para las comunidades? Veo similaridades, pero creo que algo que ha pasado en México y que va a ser muy difícil de superar es que, y creo que hablo por muchos de Latinoamérica, es la desconfianza en las autoridades. Creo que hemos perdido una oportunidad magnífica en nuestros países de eh, incrementar la energía renovable a una velocidad impresionante, ser líderes del mercado, ser líderes de todo.
porque los procesos se hicieron mal y la gente está vacunada eh, contra los proyectos de energía. A pesar de lo bueno que se escucha, a pesar de lo bueno que sea, a pesar de lo bueno, siempre va a haber una sospecha de que algo se va a hacer mal. Y, y es nuestra labor porque sabemos del potencial de las energías renovables, de lo que se puede hacer. Y esto es algo que también se toma como enseñanza para otros países. Otros países que están empezando este proceso o de diferente manera, que ellos no caigan en estas cuestiones. Y respecto a lo que es de las comunidades, me tocó trabajar sí, en algunas comunidades de Turquía y hay similitudes respecto a lo que ellos esperan de un trato digno cuando se instalan energías renovables y de lo que quieren. Y también te puedo decir que también se comparte esto, que no solamente en México y en Latinoamérica, pero en otros países también entienden perfectamente lo que se necesita hacer en una transición energética, tanto en la parte social, por parte de las comunidades estoy hablando, pero también entienden lo que se tiene que hacer en ambición para cumplir, bueno, no saben mucho tal vez de las metas climáticas internacionales, pero sí saben que se tiene que hacer algo en energía, ¿no? Que tiene que haber esa transición a energía. Y bueno, afortunadamente creo que, bueno, Latinoamérica, muy pocos países tienen todavía plantas con carbón, pero es un caso, por ejemplo, en la India, donde ya no solamente es cuestiones económicas, no económicas que perjudiquen tanto a las personas como, como la calidad del aire, por ejemplo. Sí, que me tocó ver comunidades realmente que están perjudicadas totalmente con la calidad del aire, entonces imagínate ahí cómo es el pensamiento de que tenemos que cambiar esto, a pesar de los empleos que genere ahí en la región o de la tradición que tienen con el carbón y todo eso, incluso con eso ellos sí están pensando en tener una transición energética. El mundo se encuentra ahora, Héctor, en una situación muy delicada con la pandemia, ¿no? En países con recursos finitos, ¿qué esperar de la transición energética? Sobre todo en Latinoamérica, donde muchas veces no hay recursos para inversión, en la salud, por ejemplo. Hay una emergencia sanitaria en nuestro continente y es posible afirmar que en este momento no es esencial la preocupación con este cambio, la transición energética. Así que te pregunto, ¿cuál es el impacto general de la COVID-19 en México y cómo se queda la discusión sobre la transición energética en el país en un contexto no solamente de crisis sanitaria, sino también económica? Bueno, estaba viendo las estadísticas de México, donde tenemos más de 10.000 casos nuevos diariamente, y entre 500 mil muertes al día, y esto no se ve que vaya a mejorar, eh, porque también la comunicación por parte de las autoridades ha sido incorrecta. Eh, yo entiendo que se tiene que tranquilizar de alguna manera como a la sociedad, bla, 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 pero también no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y, y, y también, bueno, en México, eh, lo que ha perjudicado también un montón es bueno, aparte del mal actuar de las autoridades, que también, afortunadamente, pero ahora no, en este caso específico no, tenemos este sistema federal y son los contrapesos, los estados al gobierno federal, ¿no? Entonces tenemos los gobernadores de los estados, el gobierno federal. Entonces, lo que diga el gobierno federal, bueno o malo, los estados van a decir lo contrario, o los que estén en oposición, ¿no? Entonces, si hay una buena medida para el COVID, los estados dicen es muy mala. Si hay una mala medida para el COVID, los otros dicen sí. Entonces, ha habido así cambios, entonces no ha ayudado en nada a comparación de otros países, ¿no? Que han manejado muy bien la crisis con otros sistemas de gobierno. Pero lo que venía al caso es que esto nos está generando ya una crisis económica, no solo en México, pero en otros países, y que ha tumbado por completo la conversación que se tenía sobre la transición energética. Y, y pienso que una justa transición energética, de hecho, es una salida
de la crisis económica. Y eso es algo que se tiene que impulsar ahora en la investigación y en todos los trabajos que hacemos, porque nosotros lo vimos digo, no con este enfoque de pandemia, pero lo vimos en el proyecto que trabajamos cuando queremos impulsar en los países en los que trabajamos las NDC, perdona si me fue el nombre en español, pero siempre lo manejamos en inglés, NDCs más ambiciosos. Eh, pero como bien sabemos, todas las promesas, todas las metas de cambio climático internacional, eh, aunque digan condicional, no condicional en sus emisiones y en la energía, eh, igual son voluntarias hasta cierto punto, ¿no? No hay ningún tipo de multa, no hay ningún tipo de sanción, simplemente esto es lo que voy a tratar de hacer y si hay inversión voy a tratar de hacer más, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que tenemos, como decías, tenemos ahora algo más importante, que es la pandemia, y claro, tenemos que hacerlo, pero ahora, ¿qué dicen los países? ¿Sabes qué? Yo tenía esta meta, tengo otras prioridades, no va a llegar. Entonces, y es muy fácil salirse de estos compromisos, y, y eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Lo habíamos visto antes con los cambios de gobierno en los países. En nuestras democracias que son cambiantes cada 4, 6, 8 años, llega uno, llega el otro y dice, bueno, esto ya no es importante, esto, cambiamos. Entonces, por eso el proyecto también que teníamos era de encontrar eh, eh, como blindar, como un chaleco salvavidas a las metas climáticas, para que en vez de hablar de emisiones, hablemos de generar empleos verdes, de generar salud para la gente, de generar economía para la gente, trabajos verdes. Entonces, para nosotros, eh, uno de los mayores objetivos y que lo logramos en cierta parte, por ejemplo, en Vietnam, en su NDC, donde ellos incluyeron explícitamente objetivos eh, de cobeneficios en su NDC, diciendo vamos a crear para el 2030 cierta cantidad de empleos verdes, eh, también en otras dimensiones, pero creemos que sobre todo en una crisis como esta, y que está muy comprobado que las energías renovables en los beneficios que nos dan son trabajos más estables, trabajos mejor pagados, nos generan también, por ejemplo, en países donde hay una creciente demanda energética y necesitamos instalar más energía todo el tiempo, también diferentes estudios comprueban de que por cada megawatt instalado te va a generar más empleo las energías renovables que las fósiles. Y también, o sea, hay muchas razones por las cuales decir, bueno, ok, estamos en crisis, pero una forma de salir de las crisis es con la transición energética y no al revés. No es cuestión de tenemos economía, ok, nos vamos verde. No, tendríamos que cambiar el foco de eso, el enfoque, perdón, y ver realmente como, yo sé que ahora hay Greener Recovery Deal, Economic Recovery Deal, por ejemplo, que ahora que era el Green Deal antes, pero no tenemos por qué hacer un plan de economía y ver cómo lo hacemos verde, sino al contrario, como impulsarlo desde el principio con estas medidas, porque está muy bien estudiado, está muy bien investigado, que incluso la salida más rápida de esta crisis es por medios sustentables, por energías renovables, por apoyar y no apoyar esas industrias convencionales que no te van a generar el mismo tipo de aceleración y multiplicador económico. Y pueden de nuevas maneras contribuir a los problemas que siempre tuvimos, ¿no? Correcto, es muchísimo más difícil hacer verde a una industria o a un plan que no nació verde, sobre todo en países que sufren con problemas estructurales, ¿no? Incluso en emisiones, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ahora con esta crisis mundial las emisiones han bajado tal, pero si tú ves las crisis históricas del 2008 y te vas atrás,
siempre hay un pic gigante en los próximos años de emisiones, donde no solamente alcanzas el nivel que tenías, pero se duplica porque hay esta presión de regresar la economía y de meterle toda la industrial. Entonces, nos vamos a enfrentar a eso. Ok, tuvimos un año donde bajaron las emisiones por cuestiones de pandemia, pero que si esto se recupera, va a ser aquí, si regresamos a las mismas prácticas, va a ser peor, va a ser un acelerador total de las emisiones, de los procesos industriales. Bueno, y si América Latina puede ser un ejemplo de transición energética más justa y responsable, bárbaro, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad intelectual, social, de investigación y eso es algo que seguramente debemos valorar. Bueno, Héctor, muchas gracias por tu entrevista y por enseñarnos tanto sobre energía en México. Fue un gusto. Sos siempre bienvenido. Muchas gracias. Como dicen, el tiempo vuela cuando uno se la pasa bien. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Héctor Rodrigues. Mais informações sobre leituras e links para os trabalhos dele vocês podem encontrar na descrição aqui do vídeo. E se vocês gostaram do conteúdo, fiquem à vontade para se inscreverem no canal. Todos os nossos episódios de videocasts e também de podcasts vocês podem encontrar em quadpodcast.org. O endereço também está aí na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, mandem uma mensagem para nós em contato@quadpodcast.org ou então nas nossas redes sociais. É só procurar por Quad Podcast, Facebook, Instagram, Twitter. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.